tomé este día para compartir la proyección profética para el año 24. Amén. Porque un día de esto el Señor me levantó. Porque hay días que uno se levanta, no sé si a usted le pasa, que suena el despertador a la hora que usted lo pone. Entonces, en el caso mío es un chofar, entonces eso hasta que lo hace brincar a uno. Pero hay otros días en que de repente usted abre los ojos y usted sabe que el Señor está ahí. Amén. Bájenle el volumen a los celulares, por favor. Amén. Y vamos a iniciar. Isaías 42, verso 9 dice: He aquí ya sucedieron las cosas primeras. Ahora os anuncio las cosas nuevas antes de que salgan a luz. Yo las anuncio. Nuestro Dios es un Dios profético en el sentido de que en su plan eterno y perfecto ya todo fue. Amén. Nuestro futuro ya fue para Dios, porque Dios vive en un eterno presente. Entonces, cuando la profecía viene a nosotros, es sencillamente Dios contándonos lo que Él va a hacer. Amén. Por eso es que el profeta Isaías dice aquí: les anuncio las cosas antes de que sucedan, porque Dios es omnisciente. Y una proyección profética es lo que entendemos en acuerdo o en base con la escritura de lo que Dios está por hacer. Amén. Yo antes usaba la palabra profecía para el año tal o cual, pero con los años he entendido que es mejor esta forma, una proyección profética. Lo que sucede es que te obliga a que sea sustentado por la palabra. Amén. Dentro de la gematría hebrea estamos en el año 5784. Si sumamos 5 más 7 más 8 más 4 es 24. Amén. Entonces eso nos hace irnos al número 20, que es el K, que significa mano, palma poderosa de Jehová, la mano que obra con abundancia. Amén. Y también nos hace irnos al Dalet, que es el número 4. Amén. Que significa puertas, oportunidades, mover, entrada. Amén. Entonces 20 más 4 es igual 24. Y esto nos ayuda a hacer un decreto, diga decreto, en base a esta interpretación que se vuelve profética, ya que las letras y los números, su significado y su idioma es profético en la escritura. Amén. Y significa puerta abierta o puertas abiertas para moveres abundantes en Dios. Amén. Ya todo lo demás, que son 14 puertas y 15 con el decreto, eso está en la prédica que le di para el año nuevo hebreo. Amén. Ahora vamos a entrarle al 24. Amén. Al año gregoriano que vamos a entrar, 24. Jeremías capítulo 1, verso 12, dice: y me habló el Eterno, bien viste, porque yo apresuro mi palabra para que tenga cumplimiento. La palabra shoket es la palabra hebrea que significa apresurar, pero también significa vigilar. Amén. El almendro
Diga, el almendro representa que por estar vigilante, él florece. ¿Qué significa eso en el contexto hebreo, bíblico? Que cuando usted recibe una palabra de Dios, usted tiene que estar expectante por donde viene la respuesta, por donde viene el cumplimiento de esa palabra. Amén. Yo siempre lo he pensado, el día en que los hebreos conozcan a Yeshua como su Mesías, ese día muchos evangélicos van a quedar atrás. Porque la cultura del pensamiento de hebreo o de Torá o de Tanakh es muy diferente a la cultura que tiene mucha gente que va a las iglesias. Amén. Para un hebreo, un profeta que declare palabra, a él lo hace estar en soquet, en una actitud vigilante, viendo a ver por dónde viene el cumplimiento. Amén. A los hermanos de las iglesias de hoy en día se les da una palabra y ni la creen. Pero Dios va a juzgar a cada quien. Amén. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted para que la palabra se cumpla? Tiene que estar vigilante. Amén. Esperando a ver por dónde Dios va a cumplir lo que se dijo. Diga, tener la expectativa de que lo que Dios habló va a llegar. Se va a cumplir. Amén. Por eso antes de prestar atención a alguien que diga, el Señor dice esto y aquello, aprendamos que siempre antes de oír esto y aquello, donde haya asiento esa declaración en lo que está escrito. Amén. Porque ya basta de muchas bocas sueltas diciendo muchas tonteras. Amén. El número 20 es el número que representa expectativa. Diga, la expectativa para entrar a un tiempo de multiplicación y recompensa sobrenatural. Amén. Recuerde que tenemos que ver el 20 y el 4 y luego el 24. Así es como lo hacemos. Amén. En la escritura hay un hombre llamado Jacob que fue multiplicado y que fue engrandecido, pero él recibió un sueño profético, una dirección específica. Él recibió una estrategia. ¿Qué le va a pasar a todo aquel que crea la palabra que hoy este siervo de Dios le comparte porque el Señor la entregó? ¿Qué le va a pasar? Que van a venir sueños con estrategias proféticas para lograr resultados para su vida. En Génesis capítulo 31, verso 11 dice, y me dijo el ángel del Señor en sueños, Jacob, y yo le dije, heme aquí, y él dijo, alza ahora tus ojos y mira, todos los machos que cubren a las ovejas son listados, pintados y abigarramados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Amén. Diga, Dios había tenido a este hombre por 20 largos años en tierra de un pariente que lo explotaba. Pero este hombre era el nieto de Abraham, era el poseedor de la bendición de Abraham a través de Isaac su padre. Diga, había sido sinvergüenza, le había robado esa bendición que era de primogénito a su hermano mayor. Amén. Vuelva a ver a alguien y dígale, entonces usted tiene esperanza. Pero durante 20 años había pagado un precio. Diga, había trabajado 7 años por la mujer que amaba y lo engañaron y le dieron
la que era visca, la que era gorda, la que era fea. Amén. Porque él quería aquella que parecía una Coca-Cola. Amén. Diga, la que tenía 15 años, no 25. Y diga, y tuvo que volver a trabajar. Diga, volver a trabajar para que le dieran la que él amaba. Y cuando tenía las dos mujeres, entonces formó una familia de 12 hijos. Diga, y esa familia, diga, se multiplicó muy rápido. Al punto que cuando él tenía 20 años de trabajar con Labán, era el tiempo en que él tenía que regresar. Diga, tenía que regresar. Y en Génesis capítulo 31, verso 38 dice, estos 20 años que he estado contigo, nunca han ahorcado tus ovejas, ni tus cabras, ni yo comí ningún carnero de tu rebaño, jamás te traje los restos del animal despedazado. Yo pagaba el daño, lo robado tanto de día como de noche, tú lo reclamabas de mi mano. De día me consumía el calor y de noche me helaba, hasta el sueño huía de mis ojos. Así he pasado 20 años en tu casa, 14 años trabajé por tus dos hijas y 6 por tu ganado, y tú has cambiado mi salario 10 veces. Diga, 10 veces en 20 años. Diga, cada 2 años le hacía la jugada. Amén. Diga, era explotado. Imagínese con calor en el día y no podía dormir en la noche del frío. Amén. Usted que le gusta quejarse así, ¿verdad? Y sabe que es lo más tremendo, que era el poseedor de la herencia de Abraham. Diga, pero por causa de haber sido sinvergüenza, el trato de Dios fue fuerte. Porque los 20 años en la tierra de su tío lo estaban preparando para el encuentro con Dios, donde iba a cambiar el nombre. Amén. Qué importante es entender que en la Biblia nada sucede al azar. Todo es, diga, todo es por el plan perfecto de Dios. Pero él recibió una estrategia y le propuso a Labán algo que era ilógico, diga, porque lo profético nunca es lógico. Imagínense que todas las ovejitas, diga, Copo de Nieve y Blanquita, ¿verdad? Y el abuelo y Niebla y todo eso, y Pedro, ¿ah? Y Heidi. ¿Ah? Imagínense que eran blancas. Diga, eran blancas. Y entonces viene él y le dice, tío Labán, las que salgan pintadas, las que salgan rayadas, esas son las mías. Pero las blancas son las suyas. Y el otro dice, este ya se volvió loco. Porque cuando usted recibe una estrategia como él había recibido, era una estrategia que no obedecía a la lógica. Porque las obras de fe, los hechos de fe no son lógicos para nuestro pensamiento normal. Amén. Labán seguro decía, ya Jacob está loco. 12 hijos, o 13, pues tenían una, se llamaba Dina también. ¿Era él, verdad? ¿O era? Sí, era él. Amén. Diga, ya estaba gastado el hombre.
Ya las neuronas no le servían. ¿Ve? Cuando usted tiene una palabra profética de Dios y usted la habla con quien tiene que hablarla, porque no es con cualquiera, pero él tenía que hablarla con ese hombre, porque ese hombre era su patrón, era su suegro y era su tío, pero era un sinvergüenza peor que él había sido. Amén. Y él le habló. El otro le dio la mano de una vez. Claro que sí. Dígale, claro que sí. Las blancas son las mías y las manchadas, las rayadas son las tuyas. Pero vea lo que dice en el capítulo 30, verso 37. Entonces Jacob tomó varas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y le sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas. Y colocó las varas que había descortizado delante de los rebaños en los canales, en los abrevaderos donde los rebaños venían a beber y se apareaban cuando venían a beber. Así se apareaban los rebaños junto a las varas, y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. ¿Ah? Diga, qué tremendo. En el arroyo, donde iban a tomar agüita y se multiplicaban. Diga, él había quitado lo blanco de las varas para que se vieran los colores internos. Imagínense las ovejitas ahí viendo las varas y Dios hacía el milagro. Pero fue en un sueño profético y fue el ángel del Señor, porque era un hombre que había sufrido. Era un hombre que se había arrepentido durante esos años en la tierra de Labán, su tío, donde había sido humillado, explotado, donde había sido tenido en poco. Pero este hombre había sido fiel, porque si un animal despedazaba una oveja, él le pagaba al tío. O si se la robaban, el tío se la cobraba. Leímos ahí. Diga, tras de estafador, sin vergüenza el otro. Qué tremendo es entender que cuando alguien tiene una palabra de Dios sobre su vida y anda en los caminos que no debe andar, lejos de donde Dios lo quiere, el proceso lo va a quebrar por causa de la palabra que recibió. Como decía mi padre o nuestro padre, porque aquí habemos varios hijos de él, del apóstol Roberto, a veces es mejor que Dios nunca le hubiera hablado a alguien. Porque si esa persona no obedece lo que Dios le dijo y fue palabra verdaderamente de Dios, entonces Dios va a comenzar a quebrar y a quebrar y a quebrar esa persona hasta que se vuelva a Dios. Porque Dios, cuando quiere hacer algo con alguien, Él lo va a hacer. Amén. Entonces entendamos que es mejor obedecer. Vuelva a ver a su hermano y dígale, obedezca. Cabezón, cabezón, obedezca. Haga caso. O usted quiere estar años en un proceso de vida de sufrimiento. Ay, yo no sé qué será lo que pasa. Reprendo al diablo. Y tal vez el Señor se queda viendo y dice, ¿cuál diablo? El diablo sos vos que no haces caso. ¿Ah? Doña Diabla.
¿Cuántos entienden? Eso fue lo que le pasó a Jacob. La bendición de Abraham estaba sobre él como un ADN profético. Dios se le había aparecido en el camino y él había hecho un voto. Porque en Betel él vio los ángeles que subían y bajaban. Y vio al Padre de pie. Y entonces él le dijo a Dios: si me llevas con bien y me devuelves, esta es la señal, esta piedra donde derramo aceite, es la señal de que te daré la 10ª parte de lo que me des. Y sabe, ese voto que él hizo, no lo hizo con un hombre. Pero pastora Yenori, habían pasado 20 largos años. Donde había más sufrimiento que alegría. Donde había cosechado con creces la cosecha del engaño que le había hecho a su hermano Esaú. Porque ninguno de nosotros puede creer que puede burlar a Dios. Dios da el pago a cada uno que cada uno merecemos. Por eso es mejor andar de la forma correcta. Entonces el 20 está relacionado, profeta Mireya, a revelación. Pero no revelación para cualquier persona, es para la persona que posee una bendición espiritual y una revelación de Dios. Diga, y con todo y eso, habían metido las patas. Vuelva a ver al que está a la par y diga, están hablando de usted. No haga cara de ángel de cromo que no le sirve. Están hablando de usted, Leito. Están hablando de usted, Kendita. Le están hablando de usted, Veroniquita. Están hablando de usted, Ingrita. Están hablando de usted, Marixita. Están hablando de usted, Marquito. ¿Ah? Están hablando de todos aquí. Porque todos tenemos una revelación de Dios. A Dios nos ha hablado a todos. Todos tenemos la bendición que Dios nos ha prometido en su palabra. Pero a veces, diga, a veces, como que no hacemos mucho caso. Amén. Amén. Diga, 3 varas que significan proféticamente. Diga, el álamo viene de la palabra libne, que significa álamo blanco, un árbol que destila una goma color blanco lechoso. Diga, la blancura del álamo nos habla de santidad. Usted quiere que la revelación que Dios le está dando se le cumpla. Usted quiere que Dios le hable en sueños y le dé una estrategia de el cómo hacer. Pero usted va a tener que caminar en santidad. ¿Qué es santidad? Apartarse para Dios. Cuando yo me aparto para Dios, es que yo me puedo santificar. Cuando dejo de hablar como el mundo habla. Cuando dejo de pensar como el mundo piensa, cuando dejo de hacer aquellas cosas que sé que no me conviene. Es mejor decir, aquí huyó que aquí quedó. Amén. Cuando vivimos en la santidad de Dios, entonces su bendición y multiplicación viene a nuestra vida. Lo segundo es el almendro. El almendro viene de una palabra hebrea que es lux. Diga, un árbol de almendro, madera de almendro, diga, se usa o se usaba para construir lámparas. Entonces el almendro nos habla de la luz que viene de Dios. Diga, el almendro nos habla de estar llenos de Dios en esta casa. Diga,
en mí, diga, esta casa llena de luz. La Biblia nos habla de una parábola de una mujer que perdió una moneda en su casa porque estaba en oscuridad. Lucas capítulo 15, verso 8 dice, ¿o qué mujer que tiene 10 monedas, si pierde una, no enciende la luz y barre la casa y la busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la halla, reúne a sus amigas y a sus vecinas diciendo, regocijaos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. Así os digo, que hay gran gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Diga, cuando esta casa está llena de luz de Dios, entonces los pecadores serán tocados por el Espíritu Santo y vendrán a salvación. Amén. Ay, es que yo no evangelizo porque no. Ahí es un tineblazo entonces. Porque el que tiene luz alumbra. Amén. Diga, hay muchos que están perdidos y necesitan de alguien que llegue a barrer hasta que los encuentre. Ese barrer habla de interceder, porque no es solo ir y compartir, hay que orar. Porque hay cosas que no van a funcionar si no se paga el precio de la oración. Tercero, el plátano. La palabra plátano viene del hebreo armón, plátano descortizado, castaño. Esto nos habla de brillar, diga, brillar. Tenemos que conocer el plan de Dios para nuestra vida. Y siempre Él quiere que seamos multiplicados y llenos de su gloria. Ve estas tres cosas que Él usó para poner delante de los animalitos que se apareaban y que se produjera el milagro de que animales de piel blanca tuvieran hijos rayados, moteados. Diga, tenía que ver también con la actitud. Él tenía que guardarse para Dios. Él tenía que ser luz para otros. Y él tenía que brillar. Porque el brillo habla de la gloria de Dios sobre nuestra vida. En Génesis 30:38 dice, y puso las varas que habían mondado delante de los rebaños en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas para que concibieran cuando venían a beber. Dígalo. Cuarto, el agua de la palabra. Diga, cuando Dios da una estrategia profética para sacarte de una situación de vida, eso es lo que representa el número 20, una expectación de salir de una situación de opresión, de tristeza y ir a la bendición de Dios. No podemos olvidar que la palabra de Dios en la figura del agua donde los animalitos llegaban a beber es la que produce el milagro. Tú necesitas estar continuamente bebiendo el agua de la palabra de Dios para que el milagro se active, continúe y se multiplique. Diga, en el mismo arroyo, en el mismo lugar. ¿Cuántos entienden? Eso es el 20 en el contexto hebreo. Ahora vamos a ver el 4.
El 4 nos habla del punto cardinal de la tierra. Tiene una aplicación geográfica: oriente, occidente, norte y sur. Tiene una aplicación química: la tierra, el aire, el fuego y el agua. Con referencia a la tierra, tiene estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Diga, el 4 es un número que nos habla de estabilidad. Amén. Pero su aplicación hidrográfica nos habla de algo profético. Génesis capítulo 2, verso 10. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en 4 ríos más. Diga, un río sobrenatural que viene del trono de Dios. Se multiplica en 4. En Apocalipsis 22:2 dice: en medio de la calle de la ciudad, a cada lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad, diga, sanidad de las naciones. Diga, todo comienza con un río y termina con un río en la escritura, porque ese es el río de Dios. Pero en el centro del río de Dios está el árbol de la vida, que no es otro que la persona de Jesucristo. Porque esto nos habla proféticamente de que viene el río de Dios para que cada mes seamos instrumentos de sanidad para otros. Solo para los que dijeron amén. Salmo 65:9. Tú visitas la tierra y riegas con abundancia, y en gran manera la enriqueces. Diga, Dios visita, Dios riega en abundancia y enriquece. Diga, y el río de Dios rebosa de agua. Tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra, y riega sus surcos abundantemente, y allanas los camellones, y ablandas con lluvias, y bendices sus renuevos. Tú has coronado el año con tus bienes, y tus huellas destilan grosura. ¿Sabe qué nos habla esto? Que hay un agua profética, hay un río de Dios que prepara nuestro año natural para que sea sobrenatural. La aplicación a la humanidad, diga, pueblos, tribus, lenguas, naciones. Esto nos habla de el inevitable mover de evangelización al que todo hombre y mujer de Dios entendido tiene que entrar. Amén. En Hechos capítulo 10, verso 11 dice: y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por 4 puntas. Amén. Y había toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Diga, la revelación de Pedro no era sino para que él fuera a la casa de Cornelio y llevara el evangelio a una familia no judía. 3 veces vio Pedro una visión de animales tenidos según la ley mosaica como inmundos,
Pero la voz celestial le insistió que comiera en violación de la ley judía. ¿Por qué Pedro es obligado a comer algo que para él es inmundo? Porque ya Cristo había resucitado y la ley mosaica había sido anulada. La triple visión buscaba mostrar a Pedro que Dios no hace acepción de personas, que él debía estar listo para acompañar a los que iban a llegar, que no eran judíos, y lo iban a llevar a casa de gentiles. Probablemente si Dios no le da esa visión 3 veces, Pedro no hubiera ido. Amén. Eso habla, diga, eso habla de visiones que Dios va a dar. Pero esas visiones van a romper los paradigmas religiosos que tengamos nosotros. Diga, lo van a romper, lo van a quebrar. Porque la religión de Pedro y el celo de Pedro ya no cabía. Porque ya Cristo había cumplido la ley y la había anulado. En otras palabras, Pedro estaba guardando una ley muerta. ¿Cuánta gente guarda legalismo dentro de él? Guarda conceptos y prejuicios que si no tienen una visión celestial como Pedro y Dios no los quiebra, no podrán ir a lo que viene. Porque ¿qué pasa si Dios te dice que hagas algo que para ti es malo? Para Pedro era malo entrar a casa de gentiles. ¿Qué pasa si vas por una cantina y el Señor te dice, entra a esa cantina y predica mi evangelio? Ay, no, yo ahí no entro. ¿Por qué? Por poner un ejemplo. O Dios te manda a un lugar donde están personas que les gusta a la gente de su mismo género y Dios te manda ahí a predicar. ¿Qué pasa? Porque mis amados, Pedro, que era el que había tenido la revelación que Jesús era el Cordero de Dios, el Cristo. Pedro, que era el que tenía entendimiento de que Jesús iba a la cruz y fue el que se atrevió a decirle que no fuera a la cruz. Diga, Pedro, el gran Pedro, que Satanás había zarandeado. Diga, el gran Pedro, que había predicado y se habían convertido 3,000 y luego 5,000. Diga, el gran Pedro tenía religión, tenía paradigmas. ¿Cuántos entienden? ¿Sabe de qué habla esto? De que Dios va a quebrar paradigmas. Y sabe una cosa, yo estoy abierto a que Dios quiebre cualquier paradigma religioso que haya en mí. Yo no sé de usted, pero yo estoy abierto porque yo quiero ser usado por Dios en lo que ya ha comenzado. Pero así como a Pedro, en una visión, un trato de Dios. No que venga un hermano metiche a decirme lo que no tiene que decirme. No porque no tenga humildad para recibir. Es que la enseñanza dice que Dios le dio una experiencia sobrenatural. Y de eso es lo que yo estoy hablando. De una experiencia sobrenatural. Que Dios te visite. ¿Cuántos entienden? Usted sabe que yo haciendo esta palabra y Dios dándome esto, el Señor me hablaba y me decía, es que yo no necesito mandar a nadie a decirle nada a nadie. Están en el tiempo de las visiones, de las revelaciones, en el tiempo en que yo vengo y visito a mi pueblo.
Lo que tienen que estar es en la dimensión espiritual para poderlo recibir. ¿Cuántos entienden lo que yo estoy diciendo? Sí, porque tal vez usted hizo mala cara y dice, lo hice por mí. No, no lo digo por usted. Es que yo no necesito que usted me diga nada. Yo estoy hablando de revelaciones de Dios, de visiones de Dios, de éxtasis de Dios que vienen y te hablan a ti. Porque cuando hay una experiencia así, usted siente algo y algo cambia en usted. Amén. El número 24. Diga, llegamos al número que es. Pero siempre me gusta explicarle el 20 y explicarle el 4 para que vea la unión. Amén. Diga 24. Esto nos habla de la perfección en el gobierno celestial y la adoración, que es la clave para entrar en ello. En Primera de Crónicas, capítulo 25, todo el capítulo se nos habla de la adoración en el tabernáculo. Pero en el verso 1 dice, además David y sus comandantes del ejército separaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Enán y de Jedutún, que habían de profetizar con liras, arpas, címbalos, y el número de esto era conforme a su servicio. Diga, David organizó en su reinado a sus hombres por los dones que tenían. Diga, tomó a las familias de los salmistas, Asaf, Enán y Jedutún. Diga, pero estos profetizaban con liras, eran tañedores. Diga, creaban melodías y címbalos, así como David lo hacía cuando el rey Saúl era atormentado, como dice la Torá judía, por Hasatán o el diablo. Diga, porque el tormento de un ungido caído vino por otro ungido caído de un plano espiritual. Pero vino un ungido de pie. Diga, y el caído era liberado. El del plano espiritual, que era Hasatán, tenía que irse. Diga, y David crecía en la experiencia con Dios. ¿De qué habla esto, mis amados? Habla de que el año 24 es un año de adoración. Diga, es un año de adoración. Así que no te canses de adorar. No te canses de adorar. No, lo estoy diciendo, no te canses de adorar. Y es el año en que si usted quiere aprender a tocar un instrumento, es el tiempo profético. Amén. Diga, es un tiempo en Dios. Un tiempo en que una generación, diga, Asaf, Jedutún, Enán, tenían hijos. Diga, ellos eran salmistas con David. Ellos habían ministrado delante de la presencia del arca con David. Diga, pero ahora ellos tenían una generación. Diga, una generación que sabía adorar. Amén. ¿Sabe qué estoy creyendo yo? Que nuestros hijos y nuestros nietos están reservados para una gloria mayor. Y que depende mucho de nosotros. Depende mucho de nosotros. Amén.
Diga, viene un río de salvación. Diga, viene visitación de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios los visite? En el verso 3 dice, de Jedutún, y los hijos de Jedutún, Jedasías, Seri, Joasías, Simei, Asabías y Matatías, 6 bajo la dirección de su padre Jedutún, con la lira, que profetizaban, dando gracias y alabando al Señor. ¿Sabe que va a ser clave en tu adoración dar gracias? Qué lindo es dar gracias cuando está el estómago lleno, cuando todo está bien, cuando hay platita. Pero ¿qué pasa si estás en una encrucijada de fe? ¿Qué pasa si pareciera que la respuesta no llega? ¿Qué pasa si ese hombre está más endemoniado o esa vieja está más endemoniada? ¿Qué pasa? Porque a Dios se le da gracias en todas las cosas. Amén. Entonces vea qué tremenda la estrategia que le estoy dando, porque van a venir profecías a través de la adoración, pero van a alabar a Dios porque van a dar acción de gracias. En el verso 6 dice, todos estos estaban bajo la dirección de su padre para cantar en la casa del Señor con címbalos, arpas y liras para el servicio de la casa de Dios. Asaf, Jedutún y Enán estaban bajo la dirección del rey. ¿Sabe de qué habla esto? De que este es un año en que los ministerios de alabanza y adoración van a ser visitados con una fresca unción. Porque la presencia de Dios, como la hemos conocido, va a ir incrementando. Porque Dios nos está preparando para el encuentro con la eternidad con Él. Así que viene el tiempo en que los que cantan, los que danzan, los que adoran a Dios con algún instrumento van a recibir una unción que van a tener que cuidar. Amén. Porque Dios quiere que su pueblo en 2024 lo adore de una manera especial. Los cantantes estaban divididos en 24 grupos. Para igualar los 24 grupos levíticos. Amén. Diga, esta división de trabajo fue planificada para que el templo, diga, el templo siempre estuviera en excelencia. Diga, la adoración por 24 casas, diga, 24 familias, dio variedad, porque había variedad de dones funcionando. Amén. No es competencia humana, pero es que Dios va a buscar entre su pueblo, entre sus adoradores, entre los que Él llamó al altar para adorarlo. No solamente hablamos de la adoración del pueblo, sino de los que están en los altares. Y los que anden correctamente experimentarán una unción nueva. Porque la presencia de Dios, vea que se lo estoy diciendo, 2024 se incrementa la presencia de Dios en la iglesia de Él. Amén. En Apocalipsis 5, verso 8 dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas del incienso
que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Sabe qué está hablando Apocalipsis? Que hay 24 ancianos. Está el trono de Dios y hay 4 querubes con muchos ojos, seres vivientes. Y después de los seres vivientes alrededor del trono hay 24 tronos. Y esos ancianos, que representan los 24 sacerdocios de las 24 creaciones, para que usted entienda, la vida en el universo no son seres cabezones y de ojos negros, son semejantes al Altísimo. Entonces usted quería saber si había vida en el universo. Sí la hay. Hay 24 creaciones, 24 planetas llenos de vida, y hay 24 sacerdocios. Y todos son semejantes. Entonces entienda esto. Porque si usted entiende lo que yo le estoy diciendo, hay una adoración universal que se está dando. Es por eso que si usted toma tiempo para ver a los diferentes profetas, los diferentes siervos de Dios en las diferentes naciones del mundo, usted va a ver que hay una consigna profética en cada visión, en cada palabra, en cada revelación, y es que la gloria viene, pero que la iglesia, el remanente de Jehová, el plantío de Jehová está siendo preparado. Y el Espíritu Santo no trabaja con unos y con otros, sino que es como un río que está llevando. Por eso les enseñé un torrente divino. Este torrente divino está llevando al pueblo de Dios, a la iglesia novia, a la santidad, a hacer luz al mundo, a cuidarse para Dios, pero a entrar en los niveles de la evangelización y en los niveles de la adoración. Porque Apocalipsis habla proféticamente de la profunda penetración del evangelio en las naciones. La visión de Juan asegura que gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación será redimida por la sangre de Cristo. Así que debemos de asumir que nuestro papel es interceder para que su autoridad y su envío esté sobre nosotros y seamos reyes y sacerdotes que reinan en esta tierra cumpliendo su asignación. ¿Sabe qué significa? Cuando usted está bajo el sacerdocio de Melquisedec, el diablo no te puede tocar. El diablo no puede tocar a alguien. Puede estorbar, dijo Pablo, pero él no te puede tocar. Entonces significa que esta revelación nos habla de guerra espiritual. Porque tenemos que seguir guerreando con el peor enemigo que tenemos, que somos nosotros mismos, cuando nos negamos a obedecer a Dios. Y yo quiero decirle a usted que ve esta enseñanza, y a ustedes, amada iglesia, es tiempo de que entendamos el año profético en que entramos.
Es un año de visitación, es un año de revelación, es un año donde hay que andar en santidad, donde hay que ser luz, es un año de evangelización, pero en lo privado es un año de adoración a Dios. Es un año donde viene el poder de Dios, porque el evangelio del reino, el evangelio eterno es el que va a ser predicado. Y como les dije el día sábado, en la visión que vino el Señor Jesús y me habló en la madrugada, Él me dijo, hay cosas que no son mi unción, porque mi unción no reposa sobre vasos sucios. Mi unción no reposa sobre gente que vive descaradamente en pecado y en rebelión. Mi unción es santa porque yo soy santo y mi verdadera unción viene. Amén. Entonces, en guerra avisada no muere soldado, porque esto es personal. Esto es personal y esto es una proyección profética bíblica. Bíblica de lo que viene para el 24. Viene un orden de Dios. Dice que David como rey ordenó los sacerdocios, ordenó los levitas, ordenó los adoradores. Diga, el orden de Dios viene a su casa en 2024. Vienen revelaciones, porque Dios dice, así como estás, no puedes servirme en este nuevo nivel o esta nueva dimensión. Por eso estaremos cantando esos cantos y usted no diga, se le rayó al apóstol o al profeta, se le rayó el disco. No, es que son cantos que tienen una declaración que ministra lo más profundo de mi espíritu. Si a usted no lo ministra, pues lo siento por usted, porque aquí la autoridad es el Señor y después yo y mi esposa. Amén. Entonces entienda esto. Algo maravilloso de Dios viene. Glorioso viene. Porque los reinos del mundo vendrán a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. El mensaje del evangelio ha de ir a todos los que habitan sobre la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a toda gente. En Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie, delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Sabe que este sello ha sido quitado? Es por eso que la obra de evangelización va a demandar ayuno, oración, más que fluir en el don. Porque la gran comisión, me dijo el Señor, comienza a llegar a su culminación. Pero como muestra la palabra, es incontable el número de los que serán salvos. Cantarán un cántico nuevo. En Isaías 42:10, con el versículo que inicié, el capítulo que inicié, dice, cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad su alabanza desde los confines de la tierra, los que descendéis al mar, y cuando hay en él las islas y sus moradores. Levanten la voz en el desierto y sus ciudades y las aldeas donde habita Senar. Canten de júbilo los habitantes de Sela, desde las cimas de los montes. Griten con alegría y den gloria al Señor
y proclamen en las costas su alabanza. En respuesta, diga, respuesta a la palabra de Dios, se va a llenar de alabanza, de adoración. El mundo donde hay un pueblo nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 19:4 dice, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está delante en el trono y decían, amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, los pequeños y los grandes. Y oí como una voz de mucha multitud, como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de los fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos, alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Escuche bien lo que le voy a decir. Si usted sabe escuchar, en el verso anterior que le había leído, están primero los 4 seres vivientes y luego los 24 ancianos. Pero en este otro versículo, en el capítulo 5, son primero los 4 seres vivientes y luego los 24 ancianos, en el capítulo 5. Pero en el capítulo 19 están primero los 24 ancianos y después los seres vivientes. Póngame atención. El Señor me dijo, ¿sabes por qué cambia el orden en la visión que le mostré a Juan? Porque mi pueblo, el que yo voy a visitar, el que yo voy a ungir, va a adorar unido a la adoración celestial. Y van a entrar a la dimensión de mi mayor intimidad. Porque los 4 seres vivientes son como los guardaespaldas de Dios. Pero vamos a entrar. Yo dije, vamos a entrar. Yo no me voy a quedar fuera. Por eso usted escuchará las iglesias proféticas, apostólicas, adoración, evangelismo, adoración, evangelismo. ¿Por qué? Porque esa es la consigna, la proyección profética escritural. Y la voz de Dios se va a oír. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Se acuerda cuando le dije, cuando le enseñé en el año hebreo, de que Dios viene, de que el Rey de Gloria viene? Aquí dice que va a venir como Dios Todopoderoso. ¿Qué va a suceder cuando en la iglesia del Señor venga la presencia del Todopoderoso, del Omnipotente? No va a quedar enfermedad, no va a quedar demonio, no va a quedar nada. Porque es la unción genuina, la que estaba en Jesús de Nazaret. Y cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret
con el Espíritu Santo. Y este anduvo haciendo bienes y libertando a los oprimidos por el diablo. Eso es lo que viene. Regocijémonos, alegrémonos y démosle gloria. Porque sabe que es lo que está declarándose en la eternidad en este mismo segundo. La boda del Cordero. Porque el avivamiento puede durar un día. Un día. El Espíritu Santo puede descender con fuego y poder sobre todos aquellos grupos de creyentes que son la iglesia novia. No hablo de la gente que va a la iglesia. Hablo de los que viven para Dios. Y Dios hacer en un solo día una manifestación de salvación, sanidad, liberación y milagros. Porque hay uno de los profetas que dice, en un solo día se dio a luz una nación. En Apocalipsis 4:10 dice, y los 24 ancianos se postraron delante del que estaba en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echaban sus coronas delante de él diciendo, digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Póngase de pie y levante sus manos. Porque en la autoridad legal del nombre que es sobre todo nombre Jesucristo, yo hago el siguiente decreto. Año 2024 es el año de la activación del ejército de Dios en las naciones de la tierra. Un ejército conformado por un sacerdocio real de santos, llamados a reinar a través de Cristo sobre las circunstancias de la vida. Visitados en una profunda alabanza y adoración, en una profunda intercesión, enviados a hacer luz y testimonio con palabras y obras, llamados desde el principio para ser instrumentos de la redención. Lo decreto, lo establezco y se ha sellado, porque como el Padre lo habló y yo lo escuché en mi espíritu, así lo desato. Levante sus manos, porque cuando sople, lo que viene es el despertar de tu espíritu para que la palabra haya cabida y se cree la expectativa, porque Dios apresura esta palabra para ponerla en obra. Solo tienes que creer. Los que ven esta transmisión reciban y sean bendecidos. Pero usted levante sus manos.